¿Quién me escribe? Bueno, entonces vamos a empezar. Le pido el favor a Valeria, no sé si se pudo comunicar, le dejé una tareita a Valeria, pero le iba a pedir ayuda a David. No sé si... Sí, él lo va a hacer. bueno, entonces David, su Sí, señor. colaborador, Mm, nos va a poner una canción, un mm. video del tema de hoy. Entonces estén muy atentos y vamos a empezar con ese video, la oración. Luego vamos a retomar lo del encuentro pasado, lo que dejamos, y luego vamos a hablar sobre el tema y vamos a hacer un juego en torno a ese tema. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle la fuerza del Espíritu Santo, que Él nos ilumine, nos dé sus dones y sus frutos, nos conceda todo lo que necesitamos en este momento, que podamos ser valientes ante todo lo que tenemos que vivir en el estudio, en la familia y en este momento que estamos viviendo. Pedimos a María Santísima que nos acompañe con su Hijo Jesús. Entonces vamos a ver este video y vamos recordando y vamos mirando a ver qué pasa aquí. David. Sí, señora. Voy a ver si es este o si me dice si es el otro. Es que Valeria me la mandó dos. Sí, dale al primero si quieres o cualquiera. Recibo el agua como el ¿Sí se ve? Sí, David. Ah, bueno, listo. Sí. me pidió y entra en mi alma. Lo siento a mi Dios y en ese momento lo viejo pasó. Recibo el agua, recibo al Señor. Recibo el agua, hombre nuevo soy. Las cosas escritas, promesas no son. Se mueve el espíritu, mi mundo cambió. Recibo el agua, recibo al Señor. Vamos a dejar un momentico para mirar, para pensar en lo que vimos en el video. Bueno, Britney. Britney.
Britney, Profe, de pronto se le cayó el internet. ¿a quién? De pronto se le cayó el internet a Britney que no está contestando. Eh, Carlos, Señora hermana. ¿qué te llamó la atención de la canción? Hermana, es que no la escuché porque me salí, Ah, pues se me salió porque no tenía, se me cayó el internet listo, y que no alcancé a escuchar bien, pero que lo puedo volver a colocar y yo le... listo. Matthew, Matthew parece que no está. Elizabeth, Hermana, bueno, tú pudiste ver en la canción. hermana, la escuché muy poquito, pues se escuchaba como entrecortado. Ah, bueno, yo la escuché bien. A ver quién la escuchó bien, que me comparta de qué se trataba y qué le llamó la atención. Yesid, Hermana, yo no la escuché bien tampoco. Juan Pablo, Tampoco escuché muy bien. Madre, ¿no? ¿se la escuché bien? Hermana, Hermana, vuelve ¿por y qué no manda coloca. el link de la canción y todos los escuchamos para nosotros escucharlo bien y poder dar nuestro punto de vista? Es que ya vamos con el tiempo. Bueno, eh, David, Señora. dime tu mensaje de esa canción. Bueno, decía que recibimos todo lo que Dios nos ha dado, recibimos el agua, que recibimos pues todo lo que sí nos ha dado en toda la vida. Eso era lo que, pues era cortica, eso era lo que yo entendía la canción. ¿Y qué más o menos qué tema sería? ¿De qué habla ¿Cómo ahí? señora? ¿Qué tema sería el que nos habla ahí? El bautismo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, entonces yo se los voy a mandar al grupo porque es que no, ya el tiempo se nos va corriendo y tenemos que explicar este tema muy bien porque es muy importante, ¿sí? Entonces yo se los envío ahí al grupo para que lo vuelvan a escuchar y lo tengan ahí. Bueno, entonces, lo que dijo David es verdad. Vamos hoy al tema del bautismo. Ya estamos en los sacramentos, casi hemos explicado los de iniciación cristiana. Ya explicamos la reconciliación, el perdón, eh, el- lo del Espíritu Santo. Hoy vamos con el bautismo, ¿sí? Entonces, antes de comenzar el bautismo, yo les había dejado que investigaran los frutos y los dones, que cada uno tenía que escoger un don y un fruto que necesitara profundizar los textos que habíamos visto en el encuentro pasado, o sea, volverlos a leer, meditarlos, a ver qué me dice. Espero que lo hayan hecho. Y terminando la actividad que hicimos la vez pasada, para colocarlo ahí en mi habitación. Eso es lo que yo mandé por el grupo. Hay que estar revisando el grupo de WhatsApp. Entonces, voy a preguntar a Karen. Sí, hermana, pues de lo que estoy averiguando son 7 dones y 12 frutos. Sí. Frente a los dones, pues obviamente como teníamos que escoger uno, pues no los voy a nombrar todos. No, solo cada Pero uno un frente don y un a, fruto. sí, frente a los dones, yo tomaría personalmente el don de la sabiduría. ¿Por qué? Porque con este, según lo que leí, nos permite apreciar lo que vemos y lo que presentimos de la obra divina. Creo que es algo que necesito bastante. Y frente a uno de los frutos, yo tomaría la paciencia, Muy bien, porque no me considero una persona muy paciente, la verdad. muy bien, Karen.
Entonces, esos dos, los dones son 7 y los frutos son 12. El don de la sabiduría es el que nos hace entender lo que nos muestra Dios de acuerdo al actuar, cómo debemos actuar según Dios, no según nosotros. Y porque podemos actuar de diferentes maneras, pero Dios nos indica cómo debemos actuar en todo momento. Si pedimos el don de la sabiduría, y el Espíritu Santo nos los va a regalar siempre desde el bautismo, ¿sí? Pero más especialmente en la confirmación. Y la paciencia, de verdad, todos necesitamos la paciencia, porque a veces nos impacientamos mucho por todo. Entonces, es muy importante pedir esos dones que necesitamos. Todos nos son dados, los 12 frutos y los 12 frutos y los 7 dones son dados a todos, pero hay unos que más los necesitamos, pues vivir más y profundizar más. Entonces, muy bien, Karen. Vamos con Juan Pablo. Dime. Tú escogiste el don y el fruto. El don, pues como yo ya he dicho en varias reuniones, pues yo estoy en un grupo juvenil, ¿cierto? Sí. Y a nosotros nos hicieron una reunión de eso. Pues a mí me tocó el fortaleza, entonces por eso elijo ese. Y el fruto, o sea, fortaleza es don o fruto, Juan Pablo. ¿Cómo? ¿La fortaleza es don o fruto? Don. Ajá, don. ¿Y un fruto? Fe. La fe, muy bien. ¿Y por qué, Juan Pablo? Pues la fortaleza, porque pues es como lo que uno debe tener principalmente, porque, por ejemplo, hablando, vamos a cruzar las dos. Por ejemplo, para tener fe hay que tener fortaleza, porque si uno no cree, si uno no tiene fe ni fortaleza en lo que quiere y en lo que va a hacer, digamos, mañana o en el futuro, pues no le va a servir de nada. Muy bien, Juan Pablo. Y el último que le vamos a preguntar es Yesid. Hola, hermano. Yesid, ¿cuál es tu don y cuál es tu fruto? Mi don es la fortaleza también, porque siempre es necesario tener fortaleza en la vida para superar todas nuestras dificultades. Porque si cuando tenemos una dificultad y nos rendimos, no podremos salir adelante y fallaremos en nuestra vida. Y también es muy importante para cada momento, para salir adelante en cada momento de nuestra vida. Y el fruto es la bondad, porque somos bondadosos con los demás, siempre vamos a darle orgullo al Señor y a seguir sus pasos. Y siendo bondadosos, siempre vamos a tener satisfacción con nosotros mismos. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Espero que todos lo tengan ahí en su cuaderno, lo que dejamos. Eso es un compromiso que dejamos para la casa, para profundizar más. Entonces, hoy vamos a hablar del bautismo. Espero que todos estén bautizados, porque tienen que llevar este sacramento es la base de la iniciación cristiana. Entonces vamos a leer con mucha atención a Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, 9 al 11. Es un texto muy cortico y pues nos habla, nos hace relación a Jesús. Entonces, dice así: en aquel tiempo
vino Jesús desde Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y el Espíritu bajando sobre él. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Elizabeth, listo. Voy a repetir. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo vino Jesús desde Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y el Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se escuchó una voz del cielo que dijo: Tú eres mi Hijo, querido y mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Entonces, este texto tan cortico de San Marcos también lo encontramos en Lucas, en San Lucas y en todos los evangelios. Esta experiencia de Jesús, que también Jesús fue bautizado igual que nosotros. Y siendo Jesús, ¿por qué se hizo bautizar? ¿Por qué? Porque el texto lo dice, que venía desde Nazaret a Galilea. Estaba en pleno furor público, donde Jesús andaba predicando la buena nueva de Dios. Y entonces necesitaba esa fuerza del Espíritu Santo para continuar su misión. Entonces fue ahí bautizado en el río Jordán por su primo, por Juan el Bautista. Y ahí dice que sucedió algo muy importante, y fue que Dios, porque ahí cuando recibimos el bautismo está la Trinidad, no solamente recibimos al Espíritu de Dios, recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cuando nos bautizan a nosotros. Entonces Jesús dice que se abrieron los cielos y una voz que le hablaba era su Padre, que le dijo: Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque el Espíritu de Dios que recibe Jesús en el bautismo viene del Padre. Y el Padre lo llama Hijo, ¿sí? Escuchadme. Y es el Hijo predilecto, el Hijo que tiene esa relación de amor tan profunda con su Padre, y que pues es derramado la fuerza de Dios sobre él bajo este sacramento que es el bautismo. ¿Por qué este símbolo del río Jordán? Por eso es el símbolo cuando nos bautizan, utilizar el agua. El agua significa, ya les voy a leer qué significa, y utilizamos varios símbolos en el bautismo. Entonces vamos a escuchar una lectura que voy a hacer. La van a escuchar muy atentamente, porque de esa lectura me van a sacar un escrito ahí en su cuaderno de lo que más les ha llamado la atención. Pueden ir tomando nota de lo que más les llama la atención de lo que voy a leer. Aquí está toda la explicación de lo que es el bautismo. Y si hay alguna pregunta, me dicen. Yo hago un pare para responder, ¿sí? Entonces, van a estar muy atentos a lo que voy a leer. Dice: el bautismo es el camino que lleva desde el reino, la muerte a la vida, la puerta de entrada a la iglesia, comienzo de una comunión permanente con Dios. El santo bautismo es el fundamento de la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre al acceso de los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios.
llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento nuevo, un sacramento nuevo del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Nos concede el nacimiento a la vida de la Iglesia, nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesús y herederos del cielo. El bautismo nos hace hijos de Dios, nos incorpora a la Iglesia, nos hace participar de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por el bautismo pertenecemos a Cristo. El bautismo se confiere derramando el agua sobre nuestra cabeza. En otras ocasiones se sumerge como se sumergió Jesús en el río Jordán. Al mismo tiempo, es el ministro que dice, yo te bautizo, y dice el nombre del que va a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La unción con el Santo Crisma significa el don del Espíritu Santo. Cuando me ungen, recibo el don del Espíritu Santo. El bautismo puede ser realizado por el obispo, el sacerdote, el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intercesión requerida y utilizada, formulada bautismalmente trinitaria. La intención requerida es querer Profe, hacer... una duda. Sí. ¿Hay alguna diferencia con que lo bautice un padre y un obispo? ¿O va a ser la misma cosa? Muy buena pregunta, Miguel Ángel. Muy bien, te voy a responder. Aquí está diciendo muy claro y es verdad. El bautismo en todos los sacramentos son sacramentos muy importantes que deben ser administrados por una persona, en este caso por el sacramento, por el sacerdote o por el obispo o por un diácono, sí, pero en el caso del bautismo puede ser cualquier persona, ¿sí? Puede ser cualquier persona, sea cristiana o no sea bautizada. ¿Qué quiere decir esto a tu pregunta? Que no tiene ninguna, en este caso el bautismo no tiene diferencia. Si a ti un ejemplo, si a ti te bautiza el obispo o te bautiza una persona que solamente es un cristiano bautizado, tú recibes el mismo don del Espíritu Santo. Es el mismo porque tú recibes el mismo Espíritu Santo. Simplemente que el ministro ordenado tiene una facultad especial, que él ha sido ordenado en el orden sacerdotal y cuando reciben ese sacramento del orden sacerdotal, pues tiene una facultad de gracia que Dios se lo ha concedido. ¿Sí? Miguel Ángel. Sí, ya me ¿Claro? quedó claro, sí. O sea, el Espíritu Santo, aunque te lo dé cualquier persona en el bautismo, ¿sí? Estamos refiriéndonos al bautismo. Es igual que recibes de las manos de un sacerdote o de otra persona. Pero el sacerdote tiene una gracia especial porque ha sido ordenado, pues si vas a recibir más gracia de parte de él, ¿cierto? Pero el sacramento se lo recibe igual. ¿Listo? Listo. Bueno, Miguel Ángel, muy buena pregunta. Muchas gracias. Así van preguntando los demás. Si hay ¿Aló? alguna... Sí. Hola, Sí, hermana. Hermana, ¿me escucha bien? sí, señor. Hermana, es que he estado teniendo muchos problemas de conexión, apenas como que medio se arregló. Ah, ¿quién es Yesid? No, Matthew. Ah, Mateo, yo te estaba llamando, sí. Sí, yo le escribí por el chat que tenía problemas de conexión, pero bueno. Ah, bueno, no lo vi, perdona que estoy aquí Tranquila, concentrada en tranquila. la lectura. Sí, qué pena, hermana, interrumpirle. No, no te preocupes. Bueno, Listo, Mateo. Si cualquier cosa, pues me avisas. Listo. sí, señora. Bueno,
Entonces continúo, ya voy a terminar. Entonces, esa pregunta que hizo Miguel Ángel es muy importante, que la entiendan todos. Entonces, la intención requerida es el querer hacer lo que hace la iglesia al bautizar, ¿sí? Es la intención que tú tengas cuando vayas a bautizar a una persona, a otra persona. Si un niño está muriendo y tú no eres ni sacerdote, ni diácono, ni obispo, tú lo puedes hacer. Simplemente que tú correspondas al orden requerida y a la intención de la iglesia para bautizar. Eso quiere decir, por la gracia en el bautismo recibimos una gracia muy especial que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa en nosotros desde el bautismo. Ahí lo decía más adelante, nacemos, es un nuevo nacimiento en el Espíritu, ¿sí? Nacemos a Dios como hijos, nacemos a la iglesia, pertenecemos a la iglesia, es un nuevo nacimiento, es como cuando nacemos del vientre de nuestra madre, pues adquirimos muchos favores, muchas gracias porque nacemos de nuestra mamá. Y lo mismo es nacer del Espíritu, todavía aún más importante, nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? Entonces aquí los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. Aquí, cuando nos bautizan, hay un rito especial, ¿sí? Para bautizarnos. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación. Eso quiere decir el agua, ¿sí? Dejamos un hombre viejo, como decía en la canción, dejamos al hombre viejo, al hombre que nacemos con ese, ahora no se habla mucho del pecado original, pero que se ha ido modificando todo este concepto de pecado, pero que nacemos con esa marca del mal, ¿sí? Del pecado. Y entonces, ¿qué hace el bautismo? Es como bañarnos en esa agua del Espíritu y purificarnos de todo ese pecado. Pero también es la regeneración y la renovación. O sea, uno se renueva y se regenera con Jesucristo en el Espíritu. Los dos efectos principales, pues por tanto, son purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2:38 y Juan 3:5. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también una nueva creación. Eso es muy importante. No solamente nos purifica de los pecados, sino que nos hace una nueva creación. ¿Por qué? Porque vamos a nacer de nuevo y vamos a ser hijos de Dios, pero de una forma diferente, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. O sea, cuando nos bautizan, ya dejamos a ese hombre viejo, ya no somos los mismos, sino que somos hombres nuevos en Jesucristo, sellados por Jesucristo y para seguir la misión de Jesucristo. ¿Sí? Hermana, Sí. una pregunta. Cuando ahí dice que nosotros nacemos pues del pecado, o sea, que nos bautizamos para dejar al hombre viejo, se refiere, por ejemplo, a los pecados que uno cometió en la vida pasada. ¿A eso se refiere? No, pero esa es una buena pregunta. No se refiere a que, porque cuando a ti te bautizan, a muchos nos bautizan cuando somos bebés, ¿sí? Y cuando somos bebés, pues todavía no tenemos conciencia del pecado, ¿sí? Conciencia del mal. Quiere decir que en la historia bíblica nosotros nacemos con algo de la desobediencia de nuestros primeros padres, en ese relato del Génesis, ¿sí? A eso se refiere. En esa desobediencia fuimos marcados pues toda la humanidad, entendiéndose, no como que comió la manzana, que no la comió, que fue la mujer, no.
Eso es un relato que debemos profundizar y no quedarnos en la escena, sino que se refiere a de que la desobediencia desde la primera humanidad, desde el primer hombre y desde la primera mujer, pues ha marcado la humanidad. Y esa experiencia de la fuerza del mal es que nos hace también que nosotros somos portadores de eso, ¿sí? A eso se refiere. ¿Listo? Listo, hermano, es que cuando lo escuché lo interpreté como de librarnos como nuestra vida pasada. O sea, lo había interpretado de esa manera, pero ya la interpreto con lo que usted me dice de otra forma. Sí, pero es muy interesante que tengas dudas y que preguntes eso, porque si no te quedas por ahí. Está muy bien esa pregunta. Y a ese sentido es que me refiero aquí con esto que estoy explicando, ¿sí? Y la última pedacito es, el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también pues una nueva creación, una nueva vida. ¿Con quién? Con Jesucristo en la gracia del Espíritu Santo. Ahí interviene la Santísima Trinidad, igual que lo bautizaron a Jesús, pues se une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No solamente actúa el Espíritu Santo solo. Ustedes saben que la Trinidad es un solo Dios, pero que hay tres personas, ¿sí? El bautismo da la gracia santificante. Recibimos un regalo, una gracia santificante que nos llena de su espíritu. La gracia de la justificación, la gracia del sacramento, con la cual nos concede unos dones especiales, la hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Me imagino que saben cuáles son las virtudes teologales. Son tres, ¿sí? La fe, la esperanza y el amor. Y les concede el poder vivir y obrar bajo la noción del Espíritu Santo mediante los dones y les permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Entonces, sobre lo que he explicado, lo que he leído, vamos a escribir allí las ideas fundamentales que he entendido sobre el bautismo. ¿Qué les queda a ustedes? Vamos a hacer ahorita un juego, ¿sí? Para poder profundizar en estos 15 minuticos, vamos a hacer un juego, vamos a participar y vamos a dejar un compromiso que yo se los vuelvo a recordar en el WhatsApp, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todos entendieron el bautismo? Sí, hermana. Entonces, escribieron, tomaron nota. Sí, hermana. Sí, hermana. Listo, entonces con lo que ustedes escribieron vamos a hacer el jueguito que tengo aquí preparado para divertirnos un poco, ¿sí? Entonces, voy a decir una cosa muy importante. Aquí en el bautismo nos colocan un nombre, ¿sí? Ese nombre es muy importante para nosotros porque en ese nombre pasamos a pertenecer, a ser hijos de Dios y Dios nos llama y nos conoce por nuestro nombre, ¿sí? Entonces que tengamos en cuenta de que ese nombre que me dieron en el bautismo es muy importante saber qué significa. Yo no sé si alguno de ustedes sabe qué significa su nombre, pero yo tengo el significado de todos los nombres. Ahora voy a decir solo algunos y con eso es lo que vamos a jugar. Cada uno va a ser un personaje. Por ejemplo, Miguel Ángel va a ser el sacerdote, otro va a ser el acólito, otro va a ser la iglesia, otro va a ser el padrino, los padrinos. Sí, los muchachitos que ayudan allí en el altar, en la Eucaristía. ¿Sí?
Otro va a ser, bueno, así, cada uno va a tener un personaje, pero los que van a hacer unos personajes especiales son los siguientes. Yesid. Yesid, su nombre es de origen persa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Imagínate lo que quiere decir Yesid tu nombre. Quiere decir que viene tu nombre de Dios y es origen persa. Sabe que los desafíos le hacen dar lo mejor de sí mismo. Eso significa tu nombre. David significa el amado por Dios. Es de origen hebreo. Tiene una fuerte personalidad. Elizabeth, la que ama a Dios, de origen inglés. Es simpática, ingeniosa y sociable. Vamos a decir esos tres nada más para que después les voy diciendo en los otros encuentros el significado de los otros nombres, ¿sí? Porque si no, no se nos hace muy largo. Entonces dije Yesid, David y Elizabeth. Ese significado del nombre también va de acuerdo mucho a nuestra personalidad. Por ejemplo, el mío significa la protegida de Dios, ¿sí? Es de origen griego, mi nombre. Entonces, yo sí le hago alusión a mi nombre y soy muy protegida por Dios. Y también significa la defensora de los hombres. Entonces, todo ese significado que nos dan en el bautismo nos lleva a también actuar, ¿sí? A ser esos hijos de Dios de acuerdo al bautismo y ser también como que debemos llevar esa misión de Jesucristo como Él nos selló el día del bautismo y nos hizo pertenecientes a Él. Entonces, el jueguito consiste en lo siguiente. Los que van a coordinar son David, Elizabeth y Yesid. Entonces, ellos les van a dar el nombre a los demás. Por ejemplo, David. Señora. Tú les vas a decir a cada uno, bueno, cada uno va a escoger un personaje, ¿sí? Listo. Ajá. Cada uno va a escoger un personaje y tú vas a empezar a contar. ¿Se acuerdan que el encuentro pasado contamos la historia del Espíritu Santo, cierto? Sí, señora. Y hoy vamos a contar la historia de nuestro bautismo. Entonces cada uno va a ser un personaje y cada uno, tú vas a empezar los tres, David, Elizabeth y Yesid, van a empezar la historia. Y los demás, tú le dices que siga el sacerdote, o que siga el acólito, o que siga el padrino, o que siga. Entonces van a ir siguiendo y van continuando con la historia. ¿Sí? Listo. No entendí muy bien. ¿Me va a explicar, por favor? ¿Cómo? ¿Me va a explicar, por favor? No entendí muy bien. David. Hermana, ¿me puede esperar 2 minuticos? Sí. David, vamos a contar una historia. ¿Sí? Eso. Que tiene la música de fondo. David. ¿Más? ¿Se te quemaron? Por favor, apagamos los micrófonos. Están así. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Más? ¿Se te quemaron? Matthew. Hermana. Era tu micrófono. Hola, ¿se me escucha? Sí, Matthew, era tu micrófono el de la música. No sé, yo no estoy escuchando música. Ah, entonces apagamos los micrófonos. Listo.
Listo, hermano. Gracias. Entonces, hermana, David, entonces vamos a contar una historia. ¿Y qué cualquiera. historia? No, la historia de nuestro bautismo. ¿Sí? Listo. No la imaginamos que fue? Porque nosotros debíamos estar muy pequeños y tal vez no nos han contado nuestros papás. Entonces, Sí. ¿cómo sería? Y vamos a hacer la historia y tú vas a empezar a contar la historia con Elizabeth y con Yesid. Con Jessy, ajá. Los tres inician, entonces tú le dices que continúe el sacerdote, que continúe así, vas diciendo a quién le toca continuar, ¿sí? Bueno, eso entonces necesito saber qué va a hacer y Jessy cuál va a ser, para poder decir cuando les toque. Sí, ustedes no van a ser ningún personaje, ustedes van a dirigir, ¿cierto? Ujú. Pero van a ir contando la historia ustedes. Entonces, por ejemplo, Miguel Ángel va a ser sacerdote. ¿Dónde está Miguel Ángel? Miguel Ángel se fue. Bueno, Valeria va a ser la madrina. Sí, vamos. Listo. Oye. Matthew va a ser el padrino. Ojo pues. Daniel va a ser el acólito. Carlos va a ser el sacerdote. Juan Pablo va a ser un invitado. Elizabeth va a ser la mamá. Karen va a ser una familiar del bautizado. ¿Quién más está por ahí? Perdón. Venga, yo un momentico. ¿Cuál? ¿Quién más me falta? Carlos. Madre, Gregorio. Sí. ¿me escucha? Sí. Que había pasado algo y por eso fue que me salí. Bueno. Entonces, ¿tú quién vas a ser, Miguel Ángel? Ay, usted no me ha dicho que era el sacerdote. ¿A quién le dije que era sacerdote? A mí. ¿A qué? Pero a mí también me dijo. Porque pueden haber dos. Entonces, Juan Pablo y Miguel Ángel. Profe, entonces yo qué soy. Juan Pablo es el sacerdote 1 y Miguel Ángel el 2. Profe, y yo, Yo no era pues Carlos. un invitado. Sí, ya les dije a todos. ¿Quién falta? Yo era un invitado. Sí, un Profe, invitado. Carlos es el yo. que le está diciendo que era un sacerdote también. Hay dos sacerdotes. Sí, ¿Listo? pero usted dijo como 3 Dígale, sacerdotes. Carlos. ¿A qué bautizo? Bueno, entonces el otro es un diácono. ¿Listo? Bueno, ya están todos. Listo, entonces. Empezamos. David. Bueno, empiezo. Bueno, yo lo que me bautizo fue en Armenia, o sea, mi familia es de Armenia, casi toda la mayoría es de allá. Entonces yo creo, sí, yo creo que fue allá porque esa historia no me la hace muy bien porque casi no la pregunto. Entonces yo pienso que fue allá en Armenia en el año 2003, en febrero, sí, febrero de 2003. Estuvieron pues todas mis tías, mis padrinos, mis madrinas, hubieron dos padres. Yo no me acuerdo muy bien de eso porque pues por obvias razones, pero yo quiero que la madrina siga diciéndome qué fue lo que pasó en ese bautismo. Muy bien, la madrina. Bueno, No, pues Valeria. pero no es que me da mucha... Qué buena madrina. Madrina, siga contando la historia. Que David era un bebecito y no se acuerda. Bueno, ese día estábamos todos muy felices. Hicimos la ceremonia de la vela, cargamos al niño. Nos comprometimos como padrinos y luego el padre continuó con la ceremonia. ¿El padre 1 o el padre 2? El padre 2. Gracias, madrina.
El 2, Miguel Ángel. Se nos fue. Pero es que soy perdido. Estamos contando una historia. Miguel Ángel. No lo sí. puedo inventar, pero es que no entendí muy bien. Ay, Miguel Ángel, tú eres el sacerdote, entonces estamos en el bautismo de David. Estamos bautizando a Elizabeth, a David y a Yesid. Pues bueno, ¿van a haber padres o no, papás? No más. Sí, están los papás, están los invitados, está el diácono, están los que Bueno. nombramos. Hoy estamos aquí todos reunidos, hermanos, para celebrar el sagrado bautizo de Yesid, ¿cómo se llama? Yesid. Yesid, David y Elizabeth. Y Elizabeth. ¿Qué más? Pide la ayuda a tus sacerdotes, al diácono. Help me, please. No me quieren ayudar. A ver, el sacerdote 1. Están en la celebración en el rito, ya. Madre, una cosa. Hoy nosotros no vamos a ver ritos del bautismo. O eso va a ser la próxima clase. Por eso estamos haciendo este jueguito para explicarles el rito a la próxima clase en un momentito. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces no nos salgamos de la historia, Miguel Ángel. Bueno. Porque David empezó muy bien y la madrina también. Y el padrino no sé dónde está, pero listo. Salió a tomar. Borracho. Está tomando fotos. El padrino está acá. El padrino que diga algo, que el padre no quiere seguir la ceremonia. El padrino está muy contento porque es el primer bautizo que lo nombran padrino, entonces él está muy contento porque el padrino ¿Cuál es tu ahijado? El padrino por el momento no ha tenido hijos, entonces está muy contento de poder ser padrino. ¿Tú eres padrino de David o de quién? ¿Cómo así? Estamos bautizando a David. ¿Qué padrino? Ay, padrino, no sabes. Ay, no. ¿Cuál es su ahijado padrino con la madrina? ¿Cuál es? David. Sí, David, claro. Bueno, David. El padrino pregunta porque el padrino siempre dice que el padrino le gusta. O el padrino hace hablando en tercera persona. Bueno, Miguel, el padrino ya habló y expresó. Ahora, ¿a quién seguimos? Con el sacerdote. 2. El sacerdote está ahí, el sacerdote está sin poder, ¿qué hacer? Ay, madre, ¿cuál es el primer rito para...? Ave María, por eso quería recordarles todo esto. Bueno, que te ayude alguien. ¿Quién te puede ayudar en el rito? Los papás no han dicho nada, es como que no hacen nada, yo no sé. Los papás están como cansados. No quieren. No, pero tienen que nombrar, como lo hizo David. Sacerdote. ¿A quién le dan la palabra? De lo que me acuerdo de cuando van a bautizar a alguien, dicen que como quieren que se haga llamar el niño. Lo acabé de leer, Juan Miguel Ángel. Por eso, pero estoy preguntando a los padres. Eso, muy bien. Pregunta al padre y al diácono. Padre y el diácono van a responder, ¿o no? Bueno, el otro padre, ¿quién es? Juan Pablo. Yo no era pues un visitante. Ave María, Juan Pablo. Y no pensé primero digo que yo era un visitante y después que un padre, entonces. Ay, ve. No. Bueno, entonces, ¿quién es el padre, pues? Carlos. Carlitos. No, a mí me dijeron que era un sacerdote, yo no sé qué soy Por yo. eso, tú eres sacerdote. Por eso. Ayuda a Miguel Ángel, que está sin poder hacer. Pero bueno, entonces, ¿qué?
Vean, un resumen, ya habló, ya hicimos la ceremonia de la vela, Eso ya ya. estuvimos en eso, ya le preguntaron fue a los papás que qué nombre le querían poner al niño para bautizarlo. Era David, le iban a poner David allá en, ¿cómo es? ¿Dónde fue que dijo David? En Armenia. ¿Dónde es que te bautizaron? Armenia. En Armenia. Eso, en Armenia. Estamos todos en Armenia. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿quién sigue? El padre Juan Pablo. ¿El padre qué es? Carlos. Carlos. No, pues hermano, ya lo bautizaron. Pero di, Eso, yo lo y se tomaron bautizo. fotos. Yo lo bautizo en Yo el lo nombre bautizo en el nombre de del David. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nombres que le van a poner a los niños, papás? Papás. 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 ¿Qué Papás nombre ya le fueron van a a poner al niño? ¿Qué nombre le van a poner al niño? Los papás se me fueron. No tengo papás. No. A ver, María, estamos muy mal en esta celebración. Ay. Vamos a habernos preparado más. David, ahora sí que estamos perdidos y en blanco. No, Bueno. se han sido ellos que estuvieron, ahora yo que ni me acuerdo. Bueno, a ver, estamos muy perdidos. Juan Pablo, el visitante que Sígame. dice el No, que me visitante. lo enredo, que ese bautizo está muy mal preparado. Están como todos perdidos, yo no sé. Él como es el invitado solo quiere ir a la fiesta. No, yo estaba ahí sentadito viendo calmado. ¿Cierto, Juan Pablo? Claro, No, yo estoy esperando que sea la hora para la fiesta, para la furrusca. Eso, muy bien. Él ya quiere ir a comer. Bueno, aquí se me fueron muchos. Entonces, ese era como el ejercicio para que hagamos conciencia, muchachos, de No, hermana, es que estaba muy perdido. Estamos como David. David, tú pasaste el mal a todos. Sí, menos mal no me acuerdo porque qué decepción. David, quedamos vacíos y perdidos. Bueno, entonces este era, muchachos, este era un pequeño ejercicio. ¿Para qué? Para tomar conciencia de lo importante que es el bautismo, ¿sí? Es muy importante saber para qué nos bautizamos, por qué nos bautizamos y lo importante que debemos hacer desde que recibimos esa gracia del Espíritu Santo en el bautismo. Recibimos a Jesucristo y entonces les voy a dejar un compromiso. El compromiso que lo tengo. Sí, el escrito, pero además, porque ya es tiempo, vamos a terminar, van a hacer lo siguiente. El compromiso es hablar con sus papás, escuchen bien, hablar con sus papás, preguntarles cómo fue su bautismo, cómo fue, qué pasó allí, preguntar por sus padrinos, si todavía los tienen, y cómo ha sido ese proceso de fe desde el bautismo hasta ahora. ¿Sí? Yo se los escribo en el WhatsApp. A mí me bautizaron en San Juan. ¿Listo? A mí para el bautizo mío vino mi tía desde Italia para eso. Madre mía, Miguel Ángel, por eso eres sacerdote. Y lo peor es que la que vino de Italia es mi madrina también. Listo. Entonces, eso nos queda de compromiso. Cada vez que les dejo algo es porque ese es el compromiso. ¿Listo? Entonces, hablar con sus papás sobre su bautismo, preguntarles cómo fue, qué pasó ahí, por qué les eligieron ese nombre. Por ejemplo, por qué me pusieron David, por qué me pusieron Miguel Ángel, por qué me pusieron Geraldine, Karen, Jessie, ¿no? ¿Por qué? Y yo les voy a seguir diciendo el significado de los nombres. Yo no sé si David sabía su significado del nombre. No, ya no. Profe, no sé si estoy en lo correcto, premio no significa mueve multitudes. Yo después te digo, yo los tengo todos. Yo le dije a Jessie, a David y a Elizabeth. Son unos nombres muy bonitos y tienen que ver mucho con Dios. Entonces,
Entonces quedamos en eso, muchachos. ¿Listo? Muchas gracias Una pregunta. Dime. No han dado todavía fecha cuándo son las confirmaciones. ¿Quién me pregunta? Yo, David. Bueno, David, nosotros tuvimos reunión con el padre hace poquito. Le preguntamos pues todo lo que preguntan sus papás, lo que preguntan ustedes. Y él nos ha dicho que la fecha la dará el obispo. ¿Sí? Ah, ya. Listo. Entonces, las confirmaciones, pues, estamos mirando a ver qué pasa. Hasta ese momento estaban programadas para noviembre, ¿cierto? Para noviembre, listo. O sea, las confirmaciones serán en noviembre, pero la fecha sí difiere un poco por esto de la pandemia, ¿sí? Entonces, porque hermanitos las dieron, entonces... ¿Cómo? Las del normalmente son el bautismo, ¿cierto? Entonces se le dieron como a elegir como 3 fechas. Entonces era la pregunta para ver si nosotros también era escoger o todos un mismo día. Sí, eso tenemos que esperar un poco a ver qué nos dice el obispo, porque como este sacramento sí pues tiene que ser el obispo o el sacerdote indicado, porque es un sacramento más serio, ¿sí? Entonces tienen que definir fechas y cuando ya sepa las fechas yo se los aviso, yo les comunico, pues el padre, para todos, el padre va a tener una reunión con los papás, ¿sí? Entonces ya les va a aclarar también muchas dudas. ¿Listo? Listo. No, listo, hermana. Ya les dará la fecha, porque el padre está organizando una reunión para los papás. Porque ya se nos acerca el tiempo, ¿sí? Se nos acerca el tiempo, ya vamos a entrar en el sacramento de la confirmación y ya estamos mirando un sacramento de iniciación cristiana y ya se nos acerca el sacramento de la confirmación para explicar. Entonces, ese compromiso, por favor, que cómo estamos viviendo ese bautismo hasta el momento de hoy, ¿sí? Desde que me bautizaron hasta hoy, cómo estoy viviendo esa fe desde mi bautismo. Le van a preguntar a sus padrinos, a sus papás, y me van a escribir cómo fue, ¿sí? ¿Listo? Bueno. Sí, señora. Entonces aquí como se salieron unos cuantos, me he pasado 5 minutos. Vamos a hacer la oración para terminar. ¿Quién la quiere hacer? El padre Miguel Ángel. Padre Miguel Ángel. Pues bueno, no se peleen, yo me ofrezco. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Pues bueno, te doy gracias, Señor, por esta semana. Te doy gracias por este nuevo mes. Te pido que en este nuevo mes vamos a rendir mucho más y hacer mejor ejemplo de tu nombre. Que nuestras familias se recuperen si tienen alguna enfermedad. Que no les pase nada. Y danos fuerza para no perder esta lucha contra esta enfermedad tan grande. Muy bien, Miguel Ángel. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga desde la fuerza, que el Espíritu Santo los llene de alegría, de felicidad, de fortaleza, de todos sus dones y sus frutos. Entonces nos vemos en el siguiente encuentro, que hay muchas sorpresas, no se les puedo decir, pero tenemos sorpresas. Y entonces mucho ánimo, muchachos, ya falta poco también que estemos comprometidos con este sacramento, ¿sí? Entonces, adiós a Blanco y adiós a Perdida. Gobal. Que estén muy bien. Chao, hermana, gracias. Dios los bendiga, los quiero mucho. Mucho ánimo. Chao, hermana. Chao. Hasta luego. Chao, que estén muy bien.